Buen día, Gunis. Estamos en la 7ª edición de Figurama. ¿Quieres saber cuál es la mejor pieza de esta feria? Quédate hasta el final y lo vemos juntos. Bueno, Luis, estamos en el puesto de Antonio Durán. Bueno, aquí tenéis el cositas. Famoso lote, fijaros, ¿sí? El famoso platillo volante. Aquí tenemos, mira. Qué bonita. El rojo. El del marciano rojo es de los más complicados. Mirad, está ahí boca abajo, está inspeccionando los bajos de la nave. Sí, hay un cable suelto por ahí. Estas cajas de Airgam son increíbles. Airgam espacio con la nave grandota azul que disparaba el dardo. Tú tenías esta, ¿no? La tengo en rojo. Tienes, ¿no? Sí. Muy, muy bonito. Y la ilustración, la verdad es que las ilustraciones son muy bonitas. Precioso. Los Pocket Horrors, que estos son bootleg de los Mighty Max y cosas así, ¿no? Efectivamente, chinescos, pero bueno, por lo visto bastante cotizados porque apenas se ven. Pero son estos 4 modelos. Por aquí cosita, había este chaleco curioso en varios colores de Dragon Ball. Dragon Ball. Esta caja me vuelve loco, la de Feber. La puedes cerrar, se hace un cubo, Feber Juegos, preciosos. Es un juego de mesa de los superhéroes de Marvel. Estaba el cassette, estaba este y luego estaba uno aún más grande que este. Luego están las cintas de cassette de los viajes de Ulises, tenía un montón de ellas, la que pasa es que se le han ido acabando ya. Estos son los que hablabais la otra vez en un vídeo, que era juego, ¿no? Sí, estaban también de superhéroes, Star Wars, Indiana Jones, muy chulos. Action Capitan, rollo Rambo, ¿no? Rollo Rambo, bootleg, aprovechando el cuerpo de los Galaxy, pues hacía... Los cuerpos de los Galaxy lo que han dado de sí, ¿eh? Sí. Guerreros de la basura. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Tú te acuerdas? Sí, cogías la bolsa, la echabas en agua, se deshacía y salía el muñeco. Algo me quería sonar de eso. Sí. Hay un montón, ¿eh? Sí, yo he llegado a tener la colección completa. ¿En serio? De todos, ya me deshice de ella. De la marca Galoob. Y de Brave Star quedan cositas. Ya no está Brave Star, pero está Tex Malone y está Plator. Sí, señor. Maravillosa serie Brave Star de Mattel. La mochila. Rayos infrarrojos invisibles, pero que funcionaban, ¿eh? Era real. Y tiene pistolas de Farmen. Aquí la chulada es las ilustraciones que traían, porque al final eran pistolitas de juguete pequeñas. Pero mira, tienes por ejemplo aquí la pistola del Corsario, el Conquistador, también así como de medio época, el Trabuco de Curro Jiménez. Y mira, las caretas estas me encantan. Spiderman, Koji Kabuto. Y luego Superman, fíjate qué bonitas. Qué ilustraciones. Son de gomita, los Jaxi algo de bootleg. Y mira, Tortugas Ninja, la Undercover de Donatello. Edición francesa de Bandai. Empezó a sacar las Playmates en su día. Salieron las Undercover con ropa de tela, muy difíciles de encontrar y muy caras. Mira, los 7 saltarines, estos molan mucho. Todos teníamos mucho de pequeños, ¿eh? Sí, yo recuerdo. Los bajabas el muelle y saltaba. De kiosco. Capitán Planeta, más noventero. Qué bueno. ¿Tú veías la serie? No, me pilló ya justo dejando... Esta ya no, aquí ya me borré. Tú sí, eres un poquito más joven. Me encantaba la serie. Y en Blister, ¿eh? Capitán Planeta. Sí. Bueno, y de Street Fighter había 1,5 millones de ellos y ya queda Sagat y algunos que tengo ya ahí apartados. Fíjate, qué chulos. Primero salieron unas figuras de G.I. Street Fighter, tenían algunas diferencias con estas y luego cuando salió la película volvieron a reemblistar las figuras. Son un poquito diferentes, las armas son distintas. Mira, esta, por ejemplo, lleva el mazo de Road Pig, que no lleva el cinturón de tela. ¿Y esa salió por la película? Esta salió por la película, mira, Official Movie Fighter. Y sin embargo son los personajes del videojuego, pero a mí me gustan más los que eran puro de G.I. Joe, ¿sabes? Que son los primeros. Pero estos están muy bonitos, me he pillado a Mr. Bison, luego lo vemos. Y Antonio tiene por aquí sobres de cromos muy chulos. La Guerra de las Galaxias, hay varias versiones, quiero recordar que hay como 6 en total de la primera colección de cromos que salió en España, hecha por Pacosa, con licencia oficial de 20th Century Fox de Star Wars. Mirad qué diferentes eran los sobres, el modelo 2 por delante, ya este cierra por aquí, y este cierra por atrás. ¿Ves qué chulada? Y mira el texto. Curioso, ¿eh? Uno tiene lo de Pacosa 2 en la parte superior. Sí. Y otro en la inferior. La letra en mayúscula y aquí en minúscula. Mira. Igual, uno abre por arriba, otro abre por detrás. Y si le damos la vuelta, es maravilloso. El mundo de Star Wars siempre me vuelve loco. Yo los tengo todos, todas las versiones. Luego Imperio Contraataca y Retorno al Jedi, que también hay variaciones. Tengo el de Droids, pero me falta el de Ewoks, que a ver si sale. Y mira, Moonraker, de James Bond. Si os quedáis hasta el final del vídeo vais a ver mis compras también, así que no os vayáis. ¿Algo de motorratones bootleg? Chino total, ¿no? Sí, chinoso absoluto. Y más chino a no poder. Ya ves. Está el cartón atrás. La colección completa de Wrestling Champion. Más motorratones. Estos son vendables. Sí, estas son auténticos, son de Galoob. El típico muñequito de goma con un alambre dentro que podías ponerle en varias posiciones. Sí. Una evolución de las figuras de PVC. Para jugarlas. Eran articulables. Mira, un Madelman 2050, pues mira, he dicho, ya no queda ninguno. Hostia, puede ser el último. Y queda el último. Puede ser tu última oportunidad. Pues yo qué sé, igual me animo, ¿eh? Es una serie que nunca le he dado, tío, pero que yo qué sé. Yo por desconocimiento. Que por tener uno
de Xin. Estamos hablando del año 88, o sea, es una serie ya que tiene solera. Aquí está un poco abierto, ¿no? Por eso igual ha quedado este. Un poquito despegado, es muy normal. Estos tenían la magia de que juntabas unos con otros, tenían unos imanes y se daban la vuelta a la cara y se ponía de cara de persona a cara de reptiliano. Cuando se acercaban los hombres Cota, pues los identificaban como malos y... Eso es. Y además tenía una explicación ahí arriba. Hombres Cota... Sí, el hombre Cota y los Zarkons. Y los Zarkon, que son los malucos. Y llegamos al puesto de Noel, que nos viene desde Córdoba. Ya veo que tiene por ahí un cómic graduado. Cómic graduado por CGC, un 9.6. La mayor graduación que suele poner CGC es un 9.8. Nunca hay un 10. Lo meten en este metacrilato. Lo meten a su vez en una bolsita, el cómic. Tiene el plástico un factor de protección UV, por si le da el sol que tampoco se amarille. ¿Qué vale, Noel? 60 para vosotros, solamente para los suscriptores de tu canal. Pues Goonies, ya sabéis, si decís que vais de nuestra parte, siempre os van a hacer buenos precios. ¿A qué sí, Luis? Buen chollo tener amigos en todos lados, que lo sepáis. Mira, y de Geoplite, de la pequeña Lulu, Vector Gadget de Matt, del malo, el que estaba con el gato. Este era uno de sus esbirros. Mira que lo veía, yo lo dibujo, pero no me acuerdo. Buenísimo, buenísimo. Y Lulu. La pieza más rara, A ver. que tenemos aquí hoy son estas dos. Que son las que salieron de prueba para ver si sacaban estas o estas a la venta. Y las colocaban solamente en un estado de Estados Unidos. Y los niños prefieren los coches, por eso de estas casi no hay. Ahí están los curris. Los curris a currar. Tú llevas a las cosas locas, ¿eh? Gorilas de goma, tío, total. Qué bueno. Pero mira la cremita que tiene aquí. No tocar. Hombre, claro. La colección completa de Comic Spain de Dragones y Mazmorras. Y en buen estado. Sí. Mucho cuidado con estas figuras cuando las busquéis, pues que Venger tenga el cuernito, Uni la colita, Han la mano, en fin, tapa. Que estén completas. Y una tapa que trae en la parte de abajo Venger. Son cotizadas en todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. Un poquito de Dunkin, que a mí me encantan. Queda uno de la serie de Ewoks y Droids. Este ya le tengo. Me faltan algunos, a ver si consigo completarla alguna vez. Y la que veíamos antes, el más pequeñito, pues esta es la caja grandota, grandota. Fijaos qué preciosidad. Dale la vuelta. ¡Hombre! ¡Hemos pillado! ¿Qué pasa, chavales? Aquí tenemos duelo entre youtubers. Se han puesto todo a la hora que hay menos gente, porque si no, no había manera de meter mano. A ver, dale la vuelta, Luis. Ah, por detrás no viene nada. Mira, y de Secret Wars, los vehículos. A ver, Juanma, ¿qué has ligado? Mira, ¿Qué es esto? Mira, el Prefamóvil Qué chulo. De Hexan. de Hexan. Español, ¿no? Español. Años 70 y poquitos, ¿eh? Para un completista de Playmobil este es el complemento ideal, ¿eh? No los había visto, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esto? 20 boletes. Mira el puzzle ese de Yeyo, qué chulo. Qué bonito, ¿eh? A unos Viper por ahí, ¿no? Muy guapo. Fíjate, es jungla, ¿eh? Ahí, Outback. Y esas serán todas las imágenes que puedes hacer con los cubos de plástico. Sí, claro. Este es el puesto de juguetes 90. Y bueno, ha traído un montón de Barbies de la nave de He-Man, de Mattel, Shuttlepod. Yo aquí ya me bajé. Mira, Adventure, sí. Adventure. Está bonita, ¿eh? Esa está chula. Mira, de Micro Machines Power Rangers. ¿Tú que eras de Power Rangers, Luis? Sí, Por eso, sí que mira. lo veía mucho. Más tortugas. Mira, lo que hablábamos antes Street de Fighter. Street Fighter por G-Joe. Pero aquí ya ponía G-Joe. Y si te fijas, por ejemplo, en este viene el cinturón negro. No sé si en cámara se ve muy bien, pero viene en tela, y en los que estábamos viendo de la película no viene en tela. Puro estilo J. Joe, pero con Street Fighter. Mira esta pieza, Luis. Esta es una pieza de Star Toys. Esta figura la fabricó en Estados Unidos Toy Biz, y nosotros la tuvimos fabricada por Star Toys en España. Que además este blister está boca abajo, que normalmente no venía así. El hombre murciélago, pero aquí lo siguieron a rajatabla, ¿eh? Tiene su gracia, ¿no? A rajatabla. Mira, si le das la vuelta está en blanco y negro. No, a la vuelta al la vuelta Está en blanco y negro, que el norteamericano está en color. No tenemos tinta en España suficiente como para... Se le jodió el tonet. Para esto, pero es una pieza muy muy bonita. Y tiene también cositas de pressing catch, de WWF. Todo eso tienes, ¿no? El barbero, pues unas cuantas. Algo tienes, ¿no? Sí, la tengo la colección completa suelta y los blisters que puedo. Juguetes 90 en todo colección. Y en Instagram, juguetes 90-bajo. Llevábamos un tiempito sin verte por Madrid, ¿no? Llevábamos casi un año y la verdad que hemos venido con muchas ganas de encontrarme con todos ustedes, con muchos amigos. Hay material que llevo guardado desde hace mucho tiempo para traerlo aquí. ¿Qué es lo más fuerte que has vendido esta mañana? Elevator de Master de Universo, caja española impoluta. Secret War, he vendido algún blister español. Tenía el Spiderman con el traje negro. Traje negro. Pues venga, seguimos. Venga, hasta ahora. A ver, por aquí, cositas de Bully Khan y de Alien de Kenner. A Drake. Y tenemos aviso por aquí. Y mira, los cómics del equipo A de Forum.
Colección completa, 12 números. Y aunque sea moderno, y ya sabes que yo soy más de vintage, el trabajo que ha hecho Hasbro con las Black Series, los cascos, han bajado mucho algunos y se pueden encontrar unos precios increíbles, y es que tienen una calidad que creo que tienen que salir en este vídeo. Y llegamos al puesto de Ejimo Adventures, Hulk Hogan de Star Toys, español, me parecían horrorosos en su día y me lo siguen pareciendo. Hulk Hogan Marvel. Sí, hubo un tema de licencias. Bueno, es una historia muy larga. ¡Qué bueno! Hulk Hogan tuvo que estar pagando durante años por utilizar el nombre de Hulk Hogan porque se parecía a Hulk, al de los personajes de Marvel, y mucha mandanga con eso a nivel derechos. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues estos de Star Toys, estaba el Último Guerrero, estaba Snake Rovers. Jimmy Stacaduga, ¿no? Sí, en una caja azul, son enormes. Como los Tolkien que sacó Hasbro, que le tirabas de atrás, que salió Último Guerrero y Hulk Hogan, pues ese rollo, pero con pelo real. Bako Hare, que han salido en el famoso lote toda la colección y han salido para parar un tren ahora. El protagonista, que es el conejo, el niño, Billy, los malos y feos. Yo no la vi en su día, que también tiene cómic, es noventera. Y mira, algo que te va a gustar a ti más, Luis. Los héroes de la galaxia. Fabricados por Maypie. Es como todo el bullet que ha basado en Motu. Aquí tenemos a Serpion, que es Skeletor. El león, que es más rollo Flash Gordon, Ton. Sí. Ya piden una pasta por los blisters estos siempre, ¿eh? Ghostbusters, la versión Glow in the Dark, y para los amantes de moto duro, Grizzlord, un Merman, blisters originales. El Merman es un español, 8-back de Congos. Pues aquí tenemos a uno de los He-Man más espectaculares que hay, más caros, el Battle Armor, el que tiene las cicatrices rojas, venezolano de Rotoplas. Hombre, relojes de Ulises 31, mítica serie. La panoplia completita. Es un jueguecito de bolas de metal para meterlas en los agujerillos. Qué chulo. Mira, y Delphi Lilliput. Delphi, Lilliput. ¿Te acuerdas de la canción? Chavales, vaya Bueno, joya, vaya joya. Román Juguetes, que está con Peter Parker. ¿Cómo está aquí el tema, no? Peter Parker. ¿Qué tal? Yo soy el malo y este es el bueno. Román Juguetes y más. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Un gusto veros. Ahí, además que sí, que el gusto... El gusto es nuestro. Figuras militares. Mira, Carlito, mira. ¿Cómo se lo pasa, Román? Román siempre tiene aquí un mercadillo montado tremendo. Mira, el juego del equipo A de Parker. No lo había visto yo nunca en persona, este juego. Lo he visto en foto. Incluye una foto de Bea. Países donde se llamaba MA y otros BA. BA Barracus. Ahí está el juegocito nuevo. Oh, qué chulo, tío, fíjate. Bueno, han dado una temática de juego de quimicefa, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? Ya, la temática no sé si era la más acertada, pero desde luego las ilustraciones son muy bonitas. Y mira, que hace poco estuvimos en Model Reina viendo modelismo a tope. Fíjate, estas son las que sacaron en el 92, norteamericanas, del Retorno del Jedi, que las sacó MPC. Estas pegaban muy duro, había un montón de naves diferentes. Y aquí te vienen 3 naves, un B-Wing, un X-Wing y un T-Interceptor. O sea, para mí quizás mis naves favoritas. Ahí está. Fijaros. Esto para los artistas de las maquetas, que no es nuestro caso, pero molaría animarse, ¿eh? Y para los amantes de Big Jim, de Congos, fíjate, Pinto, Caballo Salvaje, La Canoa, Missile Gun. Mira, el Superman en su caja original. Estamos hablando de Airgun Boys, se hizo su propio Superman. Yo lo tengo suelto sin la cajita. Pues la A de Airgun. Sí, la A de Airgun, que se suele perder y se suele deteriorar cuando lo compras suelto. Crossover DC Airgun. Hyperman. Equipo oeste americano. Superman de Hyperman. Superhéroe Muy chulo, Hyperman. Muy chulo. Y aquí fíjate qué piezas más bonitas. Esto es artesanía pura, ¿eh? Cristal Casi todo cristal oscuro, oscuro. Gremlins. Gizmo. Qué bonito. La tienda de los horrores. Y mira, Master del Universo. La película. Billboard. Y nos acabamos de encontrar a Valentín Playmoquida, Hola, gran chicos. coleccionista y mejor persona. No dejéis de coleccionar, que no me entere yo. A ver, ¿qué ¿Qué has queréis saber? comprado, Valentín? Queremos ver lo que hay en la bolsa. Uy, que madre pesa mía. mucho eso. A ver, ya. mira, he comprado lo primero de todo, venga. Están muy chulos, son del 95. Luego hay otra caja que no tienen estos cromaditos tan chulos. Los Soma me flipan. Estos rotos de Famóvil, que también los tenía, qué pero los curioso. tenía sueltos. Estos eran los que acompañaban a los Famóvil Color, que venían en blanco. Ah, era como un... Vale, y entonces te venía como un modelo en la caja para que tú los pintaras. Un do it yourself. Exacto, y lo bueno es que trae este de aquí, una especie de rotulador borrador. Wow. Esto para mí es la pieza de esta figurama. edición. Las pistolitas están medio sueltas, ¿vale? Pero lo que tiene de bueno es que este vaquero no se incluía en el dúo con la Missile Gun vaquera. Cajas dobles de Missile Gun y Airgun Boy sacaron un montón, de vaqueros sacaron una, y esta que es la variante que de esta sale igual
una de cada 50 o una de cada 60. Esto de aquí, que son Boybies de Jexan, que están, la verdad es que están muy chulas estas cajas. Yo tengo otro tipo de cajas, pero estas precisamente no las tenía. ¿Estos que son como boulders de Playmobil? Uno de los hermanos bastardos de Playmobil, que hay un montón. Estos Copias son que se hicieron en España. Exacto, sí. A raíz de Playmobil pues salieron un montón de imitaciones. Y luego estos otros individuales, que también son muy bonitos, que son difíciles de encontrar. He pillado el vikingo y he pillado este otro que me ha gustado porque es de raza negra. Buen figurama, Eso es lo que he entonces, pillado. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Valentín, muy buena. ¿es la primera vez que venías? Pues sí, la primera vez en el figurama, espero que no la última. Muy buen ambiente, muy buen género, muchas risas y mucha conversación. Sí, yo creo que hemos estado más hablando que comprando al final, ¿eh? Ya ves. Y estamos con el puesto de Arturo, Argentoys. Aquí estamos. Fíjate, las cajas rosas de Playmobil, del super lotazo que pilló, Sí. que todavía quedan unas Me ha cuantas, traído algo. de D'Artagnan, efectivamente. Mira, las latas, Ah, sí. nos va a enseñar las latas bien enseñadas. Fijaros qué maravilla, súper poco vistas. Colección superhéroes de Pepsi, años 80, y había un montón de... Estaba Hulk, Capitán América, había un montón de personajes y ya solo quedan estos dos, que son preciosas. Mira, gira, mira el logo de Pepsi. Qué pasada. Mira, Madelman 2050. Te persigue. Aquí tenemos El otro. Sombrecota, los Zarkons. Este sí que tiene el... Mira, Sí. tiene el... Mira, cómic. y el que veíamos allí también le falta el cómic. Y de Airgun Boys Espacio, fíjate todo lo que hay. Fíjate. Hay cosas muy serias. Fíjate, unas las cajas grandes. La de los dinosaurios que son las más complicadas, Sí, ¿no? Por lo que y se ve. Airgun Boys tiene cajas enormes, tío. Y cuanto más grandes, más caras también, casualmente. A mí Airgun Espacio ¿Te mola? me encantaba. Sí. De Airgun Boys, la serie Espacio, la que más. Y mira, Super Diabolics. Mucho de Airgun aquí, ¿eh? Esta feria es muy Airgun. El año pasado había muchísimo Motu. Según salga. Y este año es el año Airgun sin duda. Pasan todas las convenciones, no es algo raro. Más Airgun Boys Espacio, más naves. Y antes hemos visto el platillo volante y ahora la que tengo yo. Esta, yo la tengo en rojo. Qué nave más bonita. Y ahí le metes un dardito, le disparas con el botoncito ese de ahí arriba. Cuidado no saltarle un ojo a nadie. Muy, muy bonita esta caja. Los platillos también los había en varios colores. Y las naves. Sí. Esas las hay en rojo. rojo también, y ¿no? creo que hay en la- blanco. La que tú tienes, ¿no? Y hemos llegado al puesto de los vendedores internacionales de esta Sí. edición de Figurama. Aquí están Johnny Monkeyporium y falta John, que es el de Leicester Vintage Leicester. Old Toy Shop, que tuvimos la suerte de poderles visitar cuando estuvimos el año pasado en Birmingham, en su tienda física, Por y ahí, hoy han venido ellos a vernos a nosotros. Sí. ¿Y qué nos han traído desde Inglaterra? Bueno, Un poquito de videojuegos, qué portadones, de los cómics Marvel, de los 80. qué ilustraciones, ¿eh? Sí, eran guapas. Luego las historias eran penosas, pero por lo menos había ilustraciones que no tenían mucho que ver con Star Wars, la mayoría de ellas. Ya. Pero fíjate, está hecho Mira qué guapa. chula. Guau, buenísima. Cositas de Star Wars vintage. La verdad que en su tienda tienen cosas bastante más fuertes de Star Wars que lo que han traído aquí, ¿eh? Cositas de Thundercats, Bravestar. Mira, Wolverine. 80s. 80s. Definitely old. Mira. This is antique. What the Big Jim was Anterior a Big Jim, taken de from. 1945. Yeah, he sees it when he's little and he go, Ya. Big Jim. Fijaros, esta es una escultura de un tigre que alguien vería, algún diseñador de Mattel vio en los años 40, años 50, y es de donde salió el tigre de Big Jim, que luego sería el Battle Cat de Masters del Universo, pero salió de una escultura en bronce quizás, bronze. Yes. No, Esta es de vuestra colección personal. Esta se supone que es posterior. O sea, la original es la otra, que es de 1945, y esta ya es posterior. Esta es años 80, una réplica de aquella, ¿no? Claro, Con el mismo molde sí, y todo. porque, por lo que ha comentado, la otra era francesa. ¡Wow! O sea que vieron un tigre en Francia y lo cogieron la idea tal cual. Sí. Y está hecha, ¿esto pesa mucho, la vuestra? ¿Es Sí, maciza? sí, pesa. When I was little, my grandmother, my mother's mother, she bought one before 1970, like 60, old, from an antique shop. And that's how I know. Then I talk to people and they say, oh yeah, like, we Wow, la encontraron en la tienda de antigüedades y bueno, se la llevaron You know, años Einstein 50. said, to be creative, you never tell your sources. Like, cool, I love it. Y lo que han traído, Luis, son cositas graduadas. Había cosas de Star Wars, había un Boba Fett hace no mucho, un Stendar graduado, garras del terror.
Este está graduado con un 85. Tenemos a Orco, a brazos largos, Squeeze, ¿no? Y Blast Attack o Doblor, como lo conocimos en España, 150. Graduado, no está nada mal, ¿eh? Porque esta figura ya te están pidiendo 80, 100 euros según el estado. Joder. Y nos han dejado pasar por detrás para que lo veáis bien y veáis el puesto en primera línea. Mejor que si hubierais venido físicamente a Figurama. Algo de pressing catch por ahí. Mira, Madelman. Madelman. Mira, 65. Sí. No está mal. Bien Con cerrados. su cómic. Estos sí que están... Eso es tan fenomenal, vamos. Sí, sí. Fantásticos. Thundercats, el Overcat y un juego, ¿no? Un juego de mesa, ¿no? Sí, muy chulo. Muchas cosas de Doctor Who. Doctor Who, por desgracia, es una serie que en España no funcionó muy bien, pero que Inglaterra, al igual que Thundercats, es toda una institución, ¿eh? Mira, Toxic Crusader, The Playmates. G.I. Joe por Street Fighter. ¿Te acuerdas el que hemos visto antes de la película? Sí. Pues fíjate la diferencia. Las armas son diferentes, de hecho viene hasta garras, como traía Vega, y el calzón es distinto y bueno, hay diferencia del blister de la peli al de G.I. Joe. El juego que hemos visto también español del equipo A, aquí lo tenemos en inglés. Y cositas de Batman, Ghostbusters, Hi. La astronave de Madelman Cosmic. Pero no es fácil ver la caja. La nave la vemos mucho, pero la caja no. Preciosa, porque más eso, sobre todo la nave la vemos, pero la caja muy bonita. El helicóptero de rescate de Madelman. El Luis ha encontrado al auténtico Skeletor cara de fuego. Cabeza de fuego, tío. Mírale, aquí lo tienes. Perfecto. Ya los ojos se le quedaban poco, ¿no? Ya ha vivido todo. Skeletor cara de fuego. Este se ha pasado el juego 2 veces. Se la ha pasado con un crédito. Dios mío. ¿Qué te parece? Ya se ha hecho bootleg y todo, ¿eh? Sí, esto ya no es original y de coña, vamos. Ya hiper custom. Y para los aficionados a Caballeros del Zodíaco y Transformers, pues también hay cositas. Mira el Countach, el Lambor. Ese le tengo yo, pero en negro. Qué chulo, ¿no? Sí, muy bonito. Y las versiones cartoon de Master del Universo. Filmation. Mira, y de Shira y el Reino Mágico a Shira. Está ahí un poquito tocadita por detrás. Sí. Tenemos a Hordak, Gridlord de la Horda. Y mira lo que tenemos por ahí, Luis. Un Ojos de Fuego. Anda mi madre. Sí, señor. Báculo, que parece repro, pero tenemos el dedito roto, que es habitual. Y por detrás, a ver la tapa de las pilas, tenemos su tapa de las pilas. Cuando levantas el brazo, se enciende el brazo, los ojos y el báculo que lleva con él también se ilumina. Una de las figuras más complicadas de conseguir de la serie Motu, ¿no? Junto con Contra la espada luminosa. Espada luminosa. Estamos en el puesto de Ovich. Mira esto Batman y Robin. Soplao. Están guapos, ¿eh? Total, ¿eh? Mola. Batman este mola. El Batwing moderno de McFarlane Toys. Mira, el Power Ranger. Castillo de Grayskull. Mira qué robotazo. Chulo. Bonito, ¿eh? Street Fighter 2 Turbo. Mira, casualmente hace 2 figuramas compré yo este juego para Super Nintendo, para España. ¿Qué ojo tengo? Pero mira, Con Nintendo España pegatina al campo. y pegatina al campo, que costaba 0. Pena no haberlo encontrado su día, ¿eh? 0 euros 0 costaba. pelas, tú. A ver lo que costará ahora. El Lakers vs Celtics. Esto para los disfraces, ¿no? Qué chulo, ¿sí? País de He-Man. Sí, de Hosman. Esto es de la época. Esos son Blackstar, ¿no? Me Sí. parece. Sí, los villanos. El niño que iba con esto al colegio flipa. Bueno, era el campeón. Muy chula. Mira, viene todavía el nombre. Tomás. Sí, El nombre del chaval, al ¿no? que se lo robaron. Sí. Muy bonitas. Pues mira, para que llevéis vuestros juguetes. Ya ves. ¿No? Bueno, ahí nos caben unos cuantos juguetes, ¿eh? Sí, pero yo creo que sí, mira. Sí, eso lo llenamos de juguetes rápido aquí en la feria. Bueno, eso está claro. Al siguiente figurama venimos con una cada uno. Mira el Pinball Game de Master del Universo. Ah, qué chulo. Buenísimo. Mira, qué portadón. Chulo, ¿eh? Y tiene cartones. Cartones originales de Mattel de los 80. Stenda, La Horda. Con doble Sí, logo. sí. Se ve que son traídos de Francia, ¿no? Sí. Rio Blast, bueno, una figura espectacular. Una pieza difícil, ¿no? ¡Ay! Bueno, no es de las que más, pero es muy bonita, desde luego. Puño volador. Puño volador, Flying Fist. Buenísimo. Buenísimo este cartón, ¿eh? Chulo, ¿eh? Sí, Dorado. estos cartones grandes molaban muchísimo. Curioso que sea Foil, dorado. esto, que yo creo que es chinoso, Hostia, chaval. pero para hacer casi un custom del Castillo de Grayskull y Tiene que demás. ser Chapmei o alguna cosa rara. Fabricado en China. Fíjate, qué chulo, ¿eh? Sí, está guay, ¿eh? Curioso.
Los Bubblehead de Motu muy bonitos. Mira, y Speedor, el original en su caja. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué ilustraciones, eh! Espectacular. Pero Paco, nos vemos. Bueno, Authentic Conservator, nos ha visitado desde Barcelona. ¿Qué tal Figurama? De vuelta, pues muy bien, nos hemos pasado muy bien. Sí. Un día muy divertido y nada, a tocar la vuelta. Venga, nos vemos hasta allí el en próximo Barcelona. Figurama. Nos vemos ahí, venga. Gracias, tío. Hasta luego. Y aquí el puesto de David Dagobat ha hecho réplicas de las cajas de Colgate míticas con la promoción del Retorno del Jedi de Star Wars, impresionantes. Nos viene con cositas, pues mira, de Skeleton Crew, la última serie de Star Wars de Disney. Menudas piezas, increíble. Un auténtico artista, David Dagobat. Fijaros de IG88, maravillas. Y para los amantes de Hyperman, fijaros, están maravillosos. Y llegamos al puesto de Motu por excelencia en Figurama, el de Diego de Masters Vintage. Dios mío, ¿qué has traído fuerte? Venga, enséñanos solo lo gordísimo. Lo gordísimo, pues. Que luego nos dice la gente, no, que sale mucho Motu en Figurama. Pues este año no va a salir tanto Motu, va a salir solo lo fuerte. Helicóptero Libélula, Atactra francesa, completada, la Speedor, funcionando y original Que todo. acabamos de ver la caja, Ahí que estamos. es preciosa. Y la Cueva del Terror, totalmente original, con su serpiente perfecta. El Monstroid, también, original y perfecto. Ahí tienes los Jumbo. Ah, qué bonitos estos. Estos me gustan mucho, pero ya por sitio es muy difícil. Sí, es complicado. Y Ahí de tienes los- los Dragon Blaster con su su candadito, candadito. eso es. Con el candadito dichoso. Espada láser, cara negra. Rey Randall Spain. El Manneface Malasia. Verle con su capa y con su báculo, ojo, cuidado. Has traído Todas. muchas figuras españolas. esta Muchas, vez. sí, muchas, sí. Sorcerers, por ahí tienes un par de ellas. Sí, Una de las figuras complicadas de la serie Vintage, ¿eh? sí, sí. Otro King Rando. Rando, pero este es el Malasia. Sí, que en Malasia solían salirle muchas manchitas, ¿no? Sí, pero mira, este no tiene ni ¿No? uno, este no tiene virus. Se diferencia por el color oscuro de la corona y de la lanza. Eso es. Un figurón que nunca nos podemos olvidar de él. Sí, sobre todo por las armas. Eso es. Y es en un chaku. De un chaco, sí, Ninjo. señor. Ninjo. Fisto de botas de goma, francés. Botas de goma. Sauro, original, con la pestaña. Sí, y que funcione es lo más complicado de Eso Sauron. es. Y la pistola. Y las chispas, eso. Y que la, es y la muy pistola difícil. que esté original, eso es. Stratos. El Stratos de alas de neón, que es francés, también una figura un poquito complicada de tener. Selección de tigres, ahí Panther. Panther, Panther, Battlecat. Battlecat se ha vendido ya 2. Y tienes el tigre los- de Beijing también. El tigre de Binjin, sí señor. Y un poquito la colección de simios también, que es importante. Y Planeta también. de los Simios. Tenemos la colección en caja y en cilindro. Seguimos andando. Un saludo. Hasta luego. Otro clásico de Figurama, ver si le he robo. puesto de Mad Bros. A estos que chulos de la pandilla basura. Fíjate, Adam Bomb. Están como pines del 86. Muy colorido el puesto, como siempre, ¿eh? Un Hulk Hogan de los Tolkien. Ahí está Último Guerrero también, que me lo llevé hace unos cuantos Figuramas. Puesto favorito de Luis, el de Petete, el del Bunker. Siempre. Hay cosas muy fuertes de Farmen con el báculo. Esta pieza me gustaría mucho tenerla, pero la verdad que es que se va de precio bastante, ¿eh? Pero fíjate, es que no salen. Otra versión. Este es el Skeletor con orejitas y con el morro de pato. Estas figuras tienen demanda incluso en Estados Unidos, ¿no? Bastante. Bastante porque como derivan de Motu, en línea española allí gusta mucho. Sí. Son piezas muy cotizadas. Muy guapo, una especie de Carapato, Zodak, ¿no? sí, una especie como de Zoda, pero con el morro alargadillo también. Juguetes baratos, pero precioso. de los años 80, Sí. que han sobrevivido pocos esta vez. Este es mexicano, ¿no? Esto es un mexicano soplado, tanto el He-Man como Battlecat, y muy chulo, muy chulo. Y en esta edición nos hemos encontrado aquí a un buen amigo. Zeta, ¿cómo estás, tío? Bien, aquí estamos. Zeta y yo nos conocemos hace ya más de 20 años. Estábamos antes, principios de los 2000. No teníamos canas, no teníamos barriga, Eso es. teníamos pelo. Pero teníamos ganas de pasarlo bien. Sí, así Zeta, artista gráfico y lo que te echen, ¿no? es. Sí, exacto. DJ de gente como Frante y también amante del juguete. Exacto, sí, amante del juguete. Y bueno, en esta ocasión nos hemos atrevido yo y un colega a poner un stand. Que llega ese momento en el que tu colección crece tanto y que ya en la casa no te cabe y pues mira, a desprenderse. Y antes me ha contado una cosita, hay una marca americana que se llama Kid Robot, que hace Art Toys, lo podemos llamar, bueno, sí, pero sí. de manera masiva, ¿no? Sí, fueron un poco de los pioneros, sí. que sacaron un poco de las ediciones de Art Toys de
artistas de graffiti o del diseño que empezaron a apostar por hacer Zeta juguete. es un gran artista de graffiti, para los que no le conozcáis podéis entrar en su Instagram o buscarle. Genial. Y Zeta al graffiti le da muy duro. Kid Robot, yo empecé a coleccionar Kid Robot en Los Ángeles en 2012 con la serie que sacaron de Los Simpsons, y a ti en esta edición de Fat Cup, de como botes de spray, tú tienes aquí alguno que lleva tu nombre, ¿no? Zeta? Exacto, sí. Este proyecto surgió de la casa de Sprite Montana. Y bueno, eso, hicieron un Dream Team de, pues eso, de escritores de graffiti. A nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Fueron 2 ediciones, esta fue la primera, esta es mi colaboración de la primera. Sí. Y en la segunda, que fue el día siguiente, aquí. Y además te dieron el especial, el que Exacto, sale solo en algunos sobres. Ya sabéis que estos son sobres aleatorios. Exacto. O cajitas aleatorias, que blind boxes, que las llaman los americanos. Que lo que te toca, te toca. Y lo que te toca, te tocó. No, de hecho el mío de los más agotadísimos, o sea, Sí. en reventa es de los que está un Y poco combinabas más caro. con Mazinger Z, que es que ya... Es que Pues eras por algo me llamo Z. Qué tío. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? Y has traído más cositas, ¿no? Fíjate qué bonito el Astro Boy este. Sí, Billiken del 96, que bueno, que estos están también súper cotizadísimos. La verdad que bueno, ya sabes que Astro Boy, todo el merchant que tiene, que no es mucho, la verdad que está súper cotizado. Entonces, pues yo bien fan de Astro Boy. Y luego bueno, yo he tenido etapas, sobre todo al principio me dio mucho por los juguetes que jugaba yo de pequeño, todos los de los 70, Hyperman, Madelman, todo este rollo. Y luego, bueno, he ido pasando un poco por squeakers, gomas, robots, lo que se me va. Y ahora estás dándole un poco salida a algunas cosas, ¿no? Exacto, sí, ya llega un momento que no cabe. También pues tengo alguna cosa de Artoy, yo qué sé, un poco de todo. Hay que rotar las colecciones. Muy bien. Pues nada, Zeta, muchas gracias. Vamos a seguir viendo Figurama. Saludo y te seguiré viendo. Y en el puesto de Zeta, mira, hay un montón de blisters de Fun School, marca india, que trabajaba en Chennai. Y a ver, darles la vuelta, porque hay algunos que vienen en cirílico, como es el caso. Ah, sí, mira. Sí, este era para el mercado ruso. Héroes americanos para el mercado ruso, es una cosa que siempre me fascina. Storm Shadow, su versión 2, muy guapo. Mainframe, la verdad que hay un montón de Fun Schools aquí, ¿eh? Mira, y Budo. Y este puesto 100% Star Wars, ¿eh? Sí. Cositas más modernas. Power of the Force 2. Dígamelo. El Corvette de Big Jim. Hostia. Mira qué piezón. Qué Precioso, ¿eh? Y mira la caja. Y en el puesto de Mágicos Recuerdos, mira, Fantastic Stars en blister. Mira, ahora este que es el más jodido, Sí. una línea, Durga, que es la chica. Sí, esto eran figuras baratillas que se hacían en España imitando a He-Man. a Master del Universo. Master del Universo tienes a Skeletor, Sí. Merman, De Beastman. Bunilandia. Sí. Figuras que ahora ya son rarísimas de ver. Otra línea también está muy chula, son Troll Fighter, son de Simba y son muy complicados de encontrar y de ver. Son súper locos, una chulada. Sí. De Héroes de la Galaxia. Los Sí. Maypi, pequeña Serpion, lo que faltaba. Está de nuevo aquí el equipo A de Gozán. Equipo A. David el Nomo, Swift, de Star Toys, Super Mario Bros. 2 de NES, Tentes, Tortugas Ninja. Y en el puesto de Marcos, del Rincón del Juguete, mira, ha traído un montón de robots. A ver qué por aquí. Anda, mira. Mira. Anda. Blizzard. A ver. O Ventisca, como lo conocimos aquí en España, en su versión Tiger Force. Esta versión es bastante complicada. Y bueno, tiene dos de las piezas difíciles, que son las armas. Le falta la mochila, casco, los crampones. A un piezón, ¿eh? Y Marcos tiene por aquí, aparte de caretas argentinas de He-Man, tiene cels originales de Filmation. En un acetato, los artistas de Filmation dibujaron la propia serie de animación, esto se filmó y si paras el fotograma en esta imagen, es esta misma imagen la que estás viendo en pantalla. Está dibujado a mano y fíjate qué maravilla. Pues Skeletor, Orco, los fondos son reproducciones porque es muy difícil encontrar los fondos. David el Nomo. Trolls, las piezas que son las más caras de la colección. Mira, ¿Qué de vale pan por aquí? rico. Las que daban en los pastelitos. ¡Wow! Aquí abajo ya estoy viendo los de Star Wars. Esto era una colección de cromos de trading cards americanos, que eran 16 del año 77 y los daban con el pan de molde, con el Wonder Bread, que es con el mismo que se creía que venía Savage He-Man. Un Wonder Bread He-Man que ya se llamó mucho ya tiempo entiendo. con calzón marrón y estos eran promocionales y firmas. La de Sean Connery y certificadas. Roger Moore. Ahora vamos a ver
todo lo que nos llevamos de Figurama, que sé que os gusta. Juanjo, te toca. 2 Botildes. La primera es la arrastrable. Mira qué chula esta, cómo brilla. Tiene un plástico así, un clasicazo. Nos va a hacer el escaparate del 1, 2, 3. Sí, hombre. La hucha, que aquí era un mecanismo. ¿Qué es? Es un mecanismo como que hay que girar. Vale, tienes que poner un código de 3 cifras. Y para abrirla. Joyaza. El Omni Air Game Boy, había 2, el astronauta y el marciano, del planeta rojo. Y este es el marciano, ahí se ve, sin estrenar. Y el cromado, Wow. Sí, sí. Como 5 astronautas aparecía un marciano de estos, la proporción más o menos. ¿Sí? Bueno, yo también he repetido con otro que ha picado. Yo ya tenía Alligator, el cocodrilo y el pato. Sí, igual una serie de los 90 que era muy rara, pero que tiene unas figuras muy chulas. A lo Tortugas Ninja y todo eso. Total. De Bigma, de Ábrete Sésamo. Ábrete Sésamo fue anterior a Barrio Sésamo. Caponata no, Big Bear. Y como es Big Bear, aquí lo sabían y en España lo tradujeron literal. Pájaro grande. Y atrás podéis ver todas las que venían. Ha venido toda la colección. Epi, con pelo real. Blas. Estos son de los 70, están bastante bien conservados. Coco, que habéis visto aquí también, muy bien. Y hombre, Tricky, por supuesto. Tricky aquí dado la vuelta. De Barrio Sésamo. Wrestler Champion. Tiene André el Gigante con la pintura de Último Guerrero. Por eso me llevo esta pieza. Álbum de cromos de la editorial Fer española, completo y en perfecto estado. 2 sobres de cromos sin abrir. Este de la editorial Fer, que ya que he comprado el álbum, así tengo el sobre de cromos porque me gusta tener álbum completo y sobre de cromos sin abrir, del año 80. Y este de Spider-Man, de Pacosa 2, de la colección del 78. Impecables. Sello Master del Universo, el de He-Man, de Rondi, industria argentina. Kesigomus japonesas, de Kinnikuman. Bullet polaco, de Master del Universo. Pues nunca pensé que fuera a comprar esta figura, pero teniendo en cuenta que costaba 15 pavos, pues va a cojar, Mazinger Z, mitad transparente, mitad normal para verle el interior. Los prototipos de la Retro Collection, pues me faltaban estos 2 y se han venido. Boba Fett y Chihuahua. Street Fighter, Bison. He cogido Bison porque tiene capa. Yo tengo la colección completa Street Fighter por G-Joe y viene sin capa. Máscara de Koji Kabuto, típica máscara de kiosco. Está la de Mazinger Z, está tal, pero solo tenían Koji, así que se viene también. Esta carta está bañada en oro, está graduada, es de los años 90, está limitada de 10.000 ejemplares. El castillo de Grayskull en estas versiones pequeñitas, He-Man Slim Pit, Anti-Eternia Manatarn, la pandilla basura de Muscle, que me encanta Muscle, pues los que sacó Super 7, Master del Universo. Si te ha gustado el vídeo y te has quedado con ganas de más, suscríbete y aquí te dejo un montón de vídeos para que sigas divirtiéndote. Hasta el próximo vídeo, Goonies.